en la CEPAL la he cuestionado permanentemente, ¿no? Y la otra cosa es que hay un estudio, por ejemplo, que hizo el Banco Mundial que revela que no es cierto que aquellos países que privilegian la explotación de recursos naturales no han elevado su ingreso per cápita y la calidad de vida de la gente. El Banco Mundial lo demostró. Mayor índice en términos per cápita, Chile aparece entre los países que se han beneficiado, digamos, de sus ventajas naturales, junto con Uruguay, Argentina, Venezuela. Ahora, ciertamente esto tiene que ver con los precios, pero lo que es interesante es observar, entonces, y esto es muy, muy importante discutirlo en la sociedad. América Latina tiene la oportunidad más grande de su historia. Estamos viviendo un momento equivalente a la construcción de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Y entonces, como bien dice Alicia Bárcena de la CEPAL, no es solo una época de cambios, sino es un cambio de época. Las economías emergentes son las más dinámicas, representan ya el 50% del Producto Bruto Mundial. ¿Dónde están los negocios entonces? En las economías emergentes, no en Europa, no en Estados Unidos. Hay un crecimiento vegetativo y se está produciendo en Estados Unidos un inmenso cambio tecnológico en estos momentos que lo va a convertir en el primer exportador de petróleo del mundo. Se acabó el reinado de la OPEP con el shale gas. Entonces hay toda una serie de cambios en el capitalismo desarrollado, pero hay un crecimiento sustantivo en las economías emergentes. En el periodo 2000-2012, por ejemplo, la tasa de crecimiento de las economías emergentes ha sido 6% promedio. Las economías desarrolladas 2%. Entonces, las economías emergentes están en un proceso de urbanización gigantesco. China construye una central eléctrica cada 4 meses. La proyección de la población del campo a la ciudad en todas estas economías genera una demanda gigantesca de cobre. Hay que generar electricidad, servicios urbanos, van a consumir bienes de consumo, todo eso insume minerales. Entonces hay un factor, un motor, un factor de arrastre sustantivo que se expresa en que 2/3 de la clase media mundial en el 2030 van a estar en las llamadas economías emergentes. Y esas clases medias van a consumir bienes de consumo duradero que insumen metales. Entonces, creo que es interesante plantearse un poco cómo se ve en la perspectiva esto a muy corto plazo. La proyección que hace la CEPAL al 2017 le da un crecimiento espectacular a América Latina desde el punto de vista de su contribución al crecimiento mundial, aunque no con la dinámica de las llamadas economías emergentes. Entonces se dice, estamos vendiéndole al Asia puras materias primas, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el problema? Si estamos haciendo transformación industrial. En el caso de Chile y de Perú, para dar 2 casos, se está produciendo un nivel de inversión regional nunca visto en su historia. Toda la inversión está fuera de la capital. No hay ninguna mina en Lima o en Santiago, que yo sepa, al menos en Lima no hay. Entonces el Perú ha tenido el año pasado 8.500 millones de dólares de inversión fuera de Lima. Entonces el crecimiento de los malls, vean ustedes cuál es el crecimiento en Perú de Saga Falabella, por donde están. Ha inundado totalmente el territorio nacional. Hay una clase media que consume tarjetas de consumo, de crédito, etc. Bueno, entonces, la minería es un tremendo factor que impulsa la descentralización económica. Cuando uno observa el comercio con el Asia, ya Chile está vendiendo el 40% de su comercio al Asia y el 55% de su cobre a China. Y esto va a seguir creciendo, ¿no? Las proyecciones del consumo mundial de cobre, todas nos revelan una tendencia al alza, y resulta que la China consume bien poquito en términos per cápita. No se equipara a otras economías desarrolladas. O sea, la China tiene que incrementar sustantivamente su consumo per cápita de cobre, y ya China e India, por ejemplo, demandan el 46% de las ventas de oro mundiales. Es decir, el consumo de oro en estas economías y en todas esas clases medias va a crecer vertiginosamente en términos de joyería. Entonces, desde el punto de vista teórico,
Yo le decía en la CEPAL que la teoría de Prebisch se elaboró, la teoría del llamado deterioro de los términos de intercambio se elaboró en la segunda mitad del siglo XX, cuando había terminado la reconstrucción de Europa y cuando Estados Unidos se había consolidado ya como una potencia. Entonces no había un motor que arrastrara la demanda de productos primarios y se convirtió en toda la segunda mitad del siglo XX en una demanda vegetativa. Pero cuando entra la China, entra la India, entra Filipinas, entra Indonesia, entran una serie de economías como Sudáfrica, Australia, Canadá incluso, entonces hay otros motores de crecimiento. Entonces no va a haber deterioro de los términos de intercambio y no lo está habiendo. Que fluctúen es una cosa, no digo que siempre estén así, pueden ser así, va a ser muy volátil, pero van a ser beneficiosos a nuestros intereses mineros. Estamos hablando, fíjense, de un mercado, estas cifras son al 2010, pero el mercado minero está hoy día alrededor de los 500.000 millones de dólares. Se ha multiplicado sustantivamente. O sea, fíjense cómo ha crecido el mercado minero mundial en términos de valor, ¿no? Y lo que se busca fundamentalmente en términos de materias primas en el mundo es cobre, oro y hierro, que se observa un poco en esta distribución geográfica, y donde Chile, básicamente con Perú en América del Sur, controlan la demanda sustantiva de cobre, pero competimos con Canadá, con Estados Unidos, con Australia, con Sudáfrica, competimos con países desarrollados, ¿no? La minería mundial se distribuye entre cobre, hierro y oro. Dicho de otra manera, se distribuye entre prestigio social y proceso de urbanización de los países emergentes. Entonces, la dinámica que va a tener y que ya viene teniendo el consumo de joyería, y por otro lado la dinámica del proceso de urbanización, demandan hierro y cobre, y en menor medida productos como el zinc para la elaboración de conservas, como estaños. Entonces, los países en desarrollo, en este contexto, ya captan el 50% de la inversión extranjera mundial. América Latina está en el 10% aproximadamente, pero no deja de ser significativo el aporte que tiene América Latina en términos de captación de recursos de inversión extranjera. Tenemos reservas sustantivas en algunos productos, digamos, tenemos ventajas comparativas. El crecimiento de los gastos mundiales de exploración ha sido muy fuerte en los últimos años, particularmente en la primera década de este siglo. Estamos hablando de gastos mundiales de exploración que superan los 18.000 millones de dólares anuales y se concentran un 25% en América Latina. Pero hemos bajado a comienzos del siglo XXI. América Latina captaba como el 30% de los gastos mundiales de exploración. Es decir, Canadá ya está captando el 18%, Australia el 13% y Estados Unidos el 8%. Es decir, no somos los únicos que tenemos recursos mineros, lo tienen los países desarrollados. Y fíjense la participación en las exploraciones mineras en el mundo. Chile y Perú tienen 5 y 4%. Estados Unidos tiene mucho más, Canadá tiene mucho más. Y emergen países como Brasil, México, empieza el África a tener una participación importante, se empiezan a entregar incentivos, etc. Estamos en un contexto mundial compitiendo con una serie de países y donde América Latina básicamente ya ni siquiera es básicamente oro, hierro y cobre, digamos, lo que se busca en América Latina, pero hay tremendos depósitos en el occidente de África de metales básicos. O sea, acá se empiezan a postergar proyectos también por razones competitivas. Entonces, todo este proceso ha generado también una sobrevaluación de las monedas locales. Los costos en dólares son mayores. Entonces, no es que hay solamente buenos precios, también hay costos más altos, ¿no? Los países líderes en la inversión mundial, aparecemos Perú, Chile y Brasil entre los 10 primeros de esta cartera que elaboró el Raw Material Group a comienzos del 2012.
Fíjense, estamos hablando de una inversión minera de 471.000 millones de dólares. Una cartera, ¿cuánto había una cartera de proyectos mineros por 471.000 millones de dólares? Y en ese sentido estamos participando en minoría. Chile, Brasil y Perú tenemos el 22% de esa cartera nada más. 78% está en otras regiones. Fíjense, Filipinas, Sudáfrica, Guinea tiene una cartera de 16.000 millones de dólares. Y bueno, como les decía, cobre, hierro y oro son los productos sustantivos. Entonces, ¿cómo analizar este tema del impacto de la minería en el crecimiento económico? Hay una serie de maneras de enfocarlo, ¿no? El aporte al PBI, diría alguien, no va a ser mucho. ¿Cuántas utilidades y remesas se llevan las empresas? Habría que verlo. ¿Cuál es el saldo neto de divisa de las operaciones?